Chicos, esto es una locura. Nunca pensé que estaría contando esto, pero me siento obligada a compartirlo. Me quitaron todo lo que heredé, y lo peor de todo es que fue legalmente. ¿Cómo? Bueno, agárrate, porque lo que estás a punto de escuchar es un completo giro inesperado que cambió mi vida para siempre. Chicos, antes de seguir con la locura que les acabo de contar, déjenme ponerlos al tanto de todo lo que ha pasado hasta aquí. No es fácil compartir esto, pero creo que es importante que sepan cómo llegué a este punto, cómo terminé en medio de una batalla legal por algo que, supuestamente, debería haber sido mío. Voy a empezar desde el principio. La historia de mi familia no es la típica familia unida y perfecta. Todos tenemos nuestros problemas, pero siempre traté de mantener la paz. Mi mamá y mi tía siempre fueron muy unidas, pero, como siempre pasa en las familias, había tensiones. Yo, como la hija menor, era la que menos atención recibía. Y por eso, de alguna manera, siempre sentí que tenía que luchar por un lugar en la familia. Para mis padres y mi tía, mi primo David era el favorito. No porque fuera mejor o más capaz, sino porque, bueno, siempre hizo lo que ellos querían. En mi caso, siempre me vi como la rara. La que no encajaba del todo, la que no pensaba como ellos, pero también la que se esforzaba por hacer que me aceptaran. Mi abuela, por otro lado, fue mi refugio. Siempre fui muy cercana a ella. Ella me entendía, me escuchaba y me apoyaba en todo. Cuando pasaba tiempo con ella, sentía que finalmente encontraba mi lugar. Para ella, siempre fui especial. Aunque mis padres y mi tía no lo reconocieran, ella me veía de una manera diferente. Cuando mi abuela se puso más mayor y su salud empezó a decaer, lo que más me preocupaba era que ella estuviera sola. Así que empecé a visitarla con más frecuencia, ayudándole con cosas simples, ir al médico, organizar su casa, cocinarle. Esas pequeñas cosas que, aunque parecían insignificantes, para ella eran un gran apoyo. Me sentía feliz de poder hacer algo por ella. Fue entonces cuando empecé a notar que algo no andaba bien con el resto de la familia. Mi tía y mi mamá, aunque siempre mostraban una cara amable, empezaron a tratarme con más frialdad. A veces ni siquiera me avisaban de las reuniones familiares, como si no importara que yo estuviera allí. Por otro lado, mi primo David, siempre tan amable, empezaba a aprovecharse de su estatus de favorito. Siempre estaba en el centro de todo, recibiendo elogios, y yo, bueno, yo era solo la que estaba ahí en las sombras. Ahora, les cuento todo esto para que entiendan lo que estaba en juego. No solo era una casa, era todo un legado familiar. Esa casa, que mi abuela había cuidado durante tantos años, tenía un valor sentimental enorme para mí. Era el lugar donde había crecido, el lugar que representaba todas esas memorias compartidas con ella. Así que cuando mi abuela empezó a hablar de su testamento, yo no podía evitar preguntarme, ¿y si me la dejaba a mí? Porque, para mí, eso sería la confirmación de todo lo que había hecho por ella, la validación de mi lugar en la familia. Un día, antes de que ella muriera, tuvimos una conversación muy sincera. Me miró con esos ojos llenos de sabiduría y cariño, y me dijo, quiero que sepas que siempre has sido especial para mí. Cuando yo ya no esté, quiero que esta casa sea tuya. Es un regalo, un símbolo de todo lo que hemos compartido. Yo, claro, me puse a llorar. Le prometí que cuidaría de ella, que siempre la llevaría en mi corazón. Lo que no sabía en ese momento era que esa conversación significaba mucho más de lo que pensaba. Mientras mi abuela estaba enferma, la familia empezó a reunirse más, y con ellos venían las discusiones. Mis padres, mi tía, y David empezaron a hablar mucho sobre el futuro de la casa, pero, de alguna manera, siempre me excluían. No podía entenderlo. ¿Por qué no me decían nada? Mi mamá, especialmente, era la que siempre me decía que no te preocupes, hija, todo se resolverá como debe ser. Pero cada vez que mencionaba la casa, me sentía más y más apartada. Nadie me preguntaba qué quería yo. Mi primo David estaba en la primera fila, como siempre, y mi tía parecía estar supervisando todo desde las sombras. Un día, después de que mi abuela falleciera, las cosas se pusieron raras. El abogado me contactó para informarme que el testamento de mi abuela estaba listo. Me dijo que podía ir a recogerlo cuando quisiera, pero me hizo una advertencia que me dejó en shock. Había algo extraño en el testamento,
algo que no estaba del todo claro. Eso fue como una señal. Me sentí un nudo en el estómago. Ya había oído rumores de que mi mamá y mi tía estaban haciendo todo lo posible para asegurarse de que David fuera el único beneficiario, pero no quería creerlo. Yo pensaba que, al final, la voluntad de mi abuela sería lo que importara. Entonces, me armé de valor y fui a ver el testamento. Cuando lo leí, mis peores temores se confirmaron. Había un error. Un error legal que ponía en duda la distribución de los bienes. Ese error parecía haber sido cometido en el último minuto, sin mi conocimiento ni consentimiento. Y aunque el testamento mencionaba que la casa debía ir a mí, algo no cuadraba. En ese momento, no me di cuenta de lo que estaba por venir. Pensé que todo se podía resolver rápidamente. Pero, a medida que me adentraba más en el tema, me di cuenta de que había fuerzas más grandes de las que imaginaba trabajando en las sombras para asegurarse de que la casa fuera para David. Chicos, ya llegamos a la parte más tensa de esta historia. Imaginen esto, en cuanto vi lo que había en el testamento, empecé a sentirme totalmente perdida. No tenía idea de lo que estaba pasando, y no entendía por qué mi abuela, con toda la claridad con la que siempre hablaba, había dejado algo tan confuso. Pero lo peor no fue el error en el testamento, lo peor fue lo que vino después. Mi primo David, como siempre, fue el primero en enterarse de que algo andaba mal. No sé cómo, pero él ya estaba al tanto del supuesto error en el testamento antes de que yo siquiera tuviera la oportunidad de hablar con un abogado. Les juro que fue como si él tuviera un radar para este tipo de cosas, como si estuviera esperando que mi abuela muriera para entrar en acción. Fue una de esas sensaciones que no puedes ignorar, algo no estaba bien. Empecé a sentirme como si estuviera atrapada en un mal sueño. Estaba pasando de la tristeza por perder a mi abuela a una confusión total sobre lo que debía hacer. Cuando llamé a mi abogado para preguntarle qué podía hacer, su respuesta me dejó en shock. Mi familia ya había iniciado los trámites para impugnar el testamento. Pero lo peor de todo, chicos, es que mi mamá y mi tía ya se habían alineado con David. Sí, la gente en la que más confiaba estaba del lado de él. Nadie me había avisado de nada, nadie me había dado la oportunidad de pelear por lo que me correspondía. De repente, todo lo que había hecho por mi abuela, todas esas horas de trabajo para cuidarla y acompañarla, parecía no valer nada. Y ni hablar de la relación con mi mamá y mi tía. Estaba completamente sola en esto. Así que decidí plantarme. No podía dejar que todo lo que mi abuela me había confiado se fuera por el drenaje solo porque David y mi familia decidieron manipular las cosas a su favor. Me armé de valor y con la ayuda de mi abogado, decidí iniciar una disputa legal. Pero lo que no sabía en ese momento es que eso iba a ser solo el principio de una batalla mucho más oscura y sucia. Mi primo, como ya les dije, estaba al tanto de todo antes de que yo siquiera lo supiera. Cada vez que intentaba hablar con él, me respondía con evasivas. Un día, le llamé y le pregunté directamente, David, ¿por qué estás haciendo esto? Mi abuela me dejó la casa, y ahora estás intentando quitármela. Y su respuesta, chicos, fue completamente fría y calculada. No me pongas en la misma categoría que tu madre y tía. Tú sabes que si se hubiera dicho todo en el testamento, te lo habrías ganado. Pero ya es tarde. Los trámites ya están en marcha, y no hay nada que puedas hacer para cambiarlo, ¿pueden creerlo? Eso me dejó helada. No me lo esperaba. Sabía que él era un tipo centrado en lo suyo, pero nunca pensé que iría tan lejos para manipular a todos y quedarse con lo que me pertenecía. Aún me cuesta asimilar que alguien de mi propia familia fuera capaz de hacer algo así. Y lo peor de todo fue la actitud de mi mamá y mi tía. Me llamaban todo el tiempo, pero solo para presionarme y pedirme que dejara de pelear. Me decían cosas como, es lo mejor para todos, por favor, déjalo pasar, o sabemos que te duele. Pero David tiene razón, es lo que se ha decidido. No me daban ni la oportunidad de defenderme, ni de contarles cómo me sentía. Simplemente, esperaban que me sometiera a su voluntad. ¿Cómo podía hacer eso? ¿Después de todo lo que había hecho por mi abuela? ¿Después de todo lo que mi abuela me había dado? No podía simplemente quedarme callada y seguirles la corriente. Entonces, las cosas empezaron a ponerse cada vez más tensas. Mi mamá y mi tía, que hasta ese momento habían sido bastante discretas, empezaron a presionarme cada vez más.
Un día, durante una de las reuniones familiares, mi mamá me dio un ultimátum: o dejas todo esto, o no serás bienvenida en la familia nunca más. En ese momento, me sentí completamente impotente. ¿Cómo podía decirme eso? Todo lo que había hecho por ellos, por mi familia, y de repente, se me estaba diciendo que o me callaba y me sometía a la voluntad de ellos, o simplemente me iría. Estaba devastada, chicos. Fue en ese momento cuando realmente entendí la magnitud de lo que estaba pasando. David, por supuesto, disfrutaba ver cómo me desmoronaba. Cada vez que nos veíamos, me lanzaba comentarios como: ¿tienes pensado seguir con tu pelea inútil? O, ni siquiera sé por qué lo intentas. Ya es tarde. No puedo explicarles lo mal que me sentía cada vez que él decía algo así. Era como si no me respetara en lo más mínimo, como si mi dolor y mi sufrimiento no importaran. La pelea se intensificó cuando mi tía, de repente, empezó a actuar de forma extraña. En un momento, la vi hablando con David en un rincón, como si estuvieran organizando todo en secreto. Y lo peor de todo es que, cuando me acerqué, mi tía me miró y dijo: te lo dije, ya no puedes hacer nada. Solo te estás haciendo daño. Esa frase me dio un escalofrío. Era como si ella ya hubiera tomado una decisión, como si mi lugar en la familia ya estuviera sellado. Lo peor de todo fue que, a pesar de todo esto, mi abuela ya había tomado una decisión clara, pero todo el mundo estaba ignorando su voluntad, y mi primo, con la ayuda de mi mamá y mi tía, lo estaba logrando. El proceso legal estaba avanzando, y yo, sinceramente, sentía que ya no tenía nada más que hacer. Pero, en mi interior, algo me decía que no podía rendirme. Algo dentro de mí me gritaba que tenía que luchar hasta el final. La situación se fue tornando más tensa con cada día que pasaba. Mi primo David no se detenía. Sabía perfectamente cómo manipular a las personas a su alrededor. Cada vez que veía a mi mamá o a mi tía, encontraba una manera de hacerles creer que lo que estaba haciendo era lo correcto. No me lo podía creer. ¿Mi propia familia me iba a dejar sola en todo esto? Una de las peores partes de todo este conflicto era la división que se empezó a crear dentro de la familia. Antes, todos nos llevábamos bastante bien. Claro, había desacuerdos de vez en cuando, pero nada como esto. Ahora, las reuniones familiares se convirtieron en una guerra. Todos miraban de reojo, sabían que las cosas no iban bien, pero nadie quería hablar directamente de lo que estaba pasando. Una noche, después de uno de esos encuentros incómodos, decidí confrontar a mi mamá directamente. Le pedí que dejáramos de lado las formalidades y que habláramos, sin tapujos, sobre lo que estaba pasando. Así que, sin darle muchas vueltas, le dije: Mamá, ¿por qué estás del lado de David? ¿Por qué estás actuando como si no tuviera derecho a pelear por lo que mi abuela me dejó? Mi mamá me miró, y no sé si fue porque ya no tenía forma de seguir negando lo que estaba pasando, pero vi que algo se rompió en su mirada. Por un momento, pareció confundida, pero en lugar de darme una respuesta clara, simplemente me dijo: No es así, hija. Es por tu bien, por el bien de todos. David está buscando lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos? ¿Qué clase de excusa era esa? No lo entendía. Sentí una mezcla de ira y tristeza en ese momento. ¿Cómo podía decir eso, después de todo lo que había pasado? Estaba luchando por la herencia que me correspondía, no por algo material, sino por la memoria de mi abuela, por todo lo que ella había sido para mí. Y mi mamá, que había estado a mi lado en tantas cosas, ahora se ponía del lado de alguien que claramente estaba buscando aprovecharse de la situación. Luego, hubo un momento más decisivo. Un día, mientras estaba en casa, recibí una llamada inesperada. Era mi tía. No solíamos hablar mucho fuera de los encuentros familiares, así que esto me hizo sospechar de inmediato. ¿Qué pasa, tía?, le pregunté. Tenemos que hablar sobre esto, de una vez por todas. Me dijo, con un tono serio que me hizo ponerme alerta. La situación está escalando, y ya no puedo seguir con esto. David está presionando a todos para que se resuelva a su favor, y no puedo seguir siendo parte de esto si tú sigues peleando. Esas palabras me hicieron sentir como si alguien me hubiera dado un golpe en el estómago. Mi tía, que siempre había sido tan protectora conmigo, ahora se estaba alejando. ¿Cómo podía abandonarme así?
Sabía que ella había sido parte de todo esto, aunque no lo había dicho abiertamente. Pero este era un golpe bajo. Ya no solo se trataba de mi primo David, ahora estaba perdiendo también el apoyo de las personas más cercanas a mí. Y mientras todo esto pasaba, David seguía con su actitud. Cada vez que me veía, me lanzaba una mirada desafiante, como si estuviera disfrutando del caos que estaba creando. Sentía que el aire se volvía más denso cada vez que él aparecía. Parecía que había ganado, y todo el mundo estaba a punto de rendirse. Pero no me rendí, chicos. Aunque todo parecía estar en contra mía, no podía permitir que esto sucediera. Mi abuela me había dado algo mucho más valioso que una casa, me había dado su confianza. ¿Cómo iba a dejar que todo eso se desmoronara por la avaricia de mi primo? No iba a ser tan fácil. Así que empecé a buscar más pruebas. Había algo dentro de mí que me decía que tenía que seguir, que tenía que demostrar que lo que David estaba haciendo no era correcto. Le pedí a mi abogado que me ayudara a revisar las grabaciones de las conversaciones con mi tía y mamá. Si algo podía ayudarme a destapar la verdad, era eso. Y vaya que descubrimos cosas. Había mensajes, correos electrónicos e incluso llamadas grabadas que mostraban cómo David había estado manipulando a todos, sugiriendo que lo mejor era que resolvieran las cosas rápido, y que el testamento debía ser cambiado para beneficiar a quienes él quería. Fue como una bomba de tiempo estallando en mi cara. Todo lo que había dicho mi primo estaba documentado. En ese momento, decidí que era hora de tomar las riendas. Me armé de valor, busqué todos los documentos y pruebas que necesitaba, y comencé a preparar mi caso. Sabía que tenía una oportunidad. Pero lo que no sabía era que las cosas se iban a poner aún más oscuras. Lo que pensaba que era una simple disputa legal se iba a convertir en una batalla que cambiaría mi vida para siempre. La batalla legal comenzó a tomar forma, pero lo que no sabía era que el verdadero enfrentamiento aún estaba por llegar. Cuando todo parecía apuntar a una resolución, David hizo un movimiento inesperado. Había estado tranquilo durante días, pero esa calma solo fue el preludio de una tormenta mucho más fuerte. Recibí una llamada de mi abogado. Tenemos que hablar, esto acaba de ponerse feo. Algo en su voz me hizo sentir una mezcla de miedo y adrenalina. Cuando llegué a su oficina, me mostró un nuevo documento. Era una prueba más de la manipulación de David. Un nuevo testamento, hecho semanas después de la muerte de mi abuela, en el que se mencionaba un supuesto acuerdo verbal que él había logrado con ella antes de su fallecimiento. Este testamento no es legal, me dijo mi abogado. No tiene ninguna validez. Pero lo que me preocupa es que él está moviendo las piezas de una forma que puede hacer que esto se alargue años. Fue como si me hubieran dado una sacudida en el cuerpo. Mi primo había ido tan lejos como para crear un documento falso. A lo largo de todo este tiempo, se había estado moviendo detrás de las cortinas, manipulando a todos para que aceptaran sus términos, y ahora quería que todo se resolviera a su favor, sin importar lo que fuera necesario. Pero aquí es donde la historia da un giro. Decidí que no iba a quedarme quieta. Ya había llegado demasiado lejos para darme por vencida. Tomé una decisión que me aterró, confrontar a David directamente. No me quedaría con los brazos cruzados mientras él seguía controlando la situación. Así que lo llamé, con la mente completamente puesta en lo que tenía que hacer. Cuando David llegó, lo primero que hizo fue sonreírme de manera condescendiente, como si estuviera seguro de que ya había ganado. Estaba tranquilo, confiado, pero yo podía sentir el calor en mi pecho. Este iba a ser el momento en que todo se descubriría, y no iba a ser tan fácil para él como pensaba. Me senté frente a él, lo miré fijamente a los ojos y le dije, con toda la calma que pude reunir: David, ya basta. Sé lo que estás haciendo. Sé que manipulaste a la familia, que trataste de cambiar el testamento, y que has estado mintiendo todo este tiempo. Todo lo que has hecho está en estos documentos. Pude ver cómo su sonrisa comenzó a desvanecerse, cómo sus ojos se abrieron de par en par, incapaces de disimular su sorpresa. ¿Qué documentos?, dijo, tratando de sonar seguro, pero era obvio que algo dentro de él se estaba quebrando. Estos. Saqué las copias de las pruebas que había reunido y las puse sobre la mesa. Sabía que las palabras ya no importaban, solo los hechos. Tú nunca esperaste que llegara tan lejos, ¿verdad? David intentó defenderse,
pero sabía que ya estaba atrapado. Intentó explicarse, pero no había forma de que pudiera salir de esa. En su rostro se podía ver la frustración, la rabia contenida. Nunca lo había visto tan fuera de control. Intentó levantarse de la silla, como si fuera a golpearme o algo por el estilo, pero en ese momento, la puerta se abrió. Era mi mamá. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, con una mirada nerviosa. No estaba segura de lo que estaba a punto de suceder, pero la tensión en el aire lo decía todo. David, ya no puedes esconder la verdad, le dije. Esto se acabó. No vas a poder manipular a todos como lo has hecho hasta ahora. David intentó darme una última advertencia, diciendo que había cosas que no entendía, pero sus palabras no importaban. Lo que importaba eran los documentos. Lo que importaba era que había hecho un fraude, y eso no lo podía cubrir nadie. Mi mamá, al ver lo que había en la mesa, se quedó callada. No dijo una sola palabra. Estaba en shock, y por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que estaba viendo a la verdad, tal como era. David salió de la sala sin decir nada. ¿Quién iba a decir que él, el que siempre había estado tan seguro, terminaría huyendo de la confrontación? La verdad le había dado la vuelta de una manera que ni él esperaba. No solo había fallado en su intento de robarme la herencia, sino que también había mostrado su verdadera cara a todos. Después de esa confrontación, las cosas cambiaron rápido. David ya no pudo ocultar su verdadera intención. Mi abogado lo denunció formalmente por falsificación de documentos y fraude, y el proceso legal, aunque largo, comenzó a dar sus frutos. Lo peor de todo fue que la familia, que antes lo había respaldado, empezó a ver su verdadera cara. Muchos se sintieron traicionados, y la sensación de justicia comenzó a llenar el aire. A nivel personal, el alivio fue inmediato, pero también algo complicado. Nunca imaginé que mi primo, alguien con quien había compartido tantos recuerdos de infancia, llegaría a hacer algo así. Me sentí decepcionada, no solo por él, sino por todo lo que había tenido que pasar para llegar a este punto. La confianza, una vez rota, es difícil de recuperar. Mi mamá, por otro lado, empezó a mirarme diferente. No me malinterpreten, siempre me apoyó, pero después de todo lo que pasó, me di cuenta de que de alguna manera, me veía con más respeto. Como si el peso de esa situación le hubiera mostrado que era más que la hija a la que había criado. Me miraba con un brillo diferente, algo que no había notado antes. Había algo de orgullo en sus ojos, y eso significaba más para mí que cualquier herencia. Finalmente, el juicio culminó a favor de mi parte. David fue despojado de todos los derechos sobre la herencia, y el fraude que había cometido se convirtió en algo que, legalmente, no podía ignorarse. La casa, que en su momento había sido objeto de toda esta disputa, me fue devuelta, pero algo en mí ya había cambiado. El valor de esas cosas materiales ya no era lo mismo. A veces me preguntaba si todo esto hubiera sucedido de la misma manera si nunca hubiera tenido que enfrentarlo de la forma en que lo hice. ¿Y mi relación con la familia? Bueno, las cosas no volvieron a ser las mismas. Aunque algunos miembros comenzaron a respetarme, las tensiones continuaron durante mucho tiempo. Los recuerdos de los meses en que se alinearon con David aún rondaban nuestras reuniones familiares. A veces sentía que todo había sido una gran prueba para ver quién estaba dispuesto a apoyar la verdad y quién no. En cuanto a David, ya no ha aparecido mucho por la familia. Después de lo sucedido, su nombre ya no es bienvenido en muchas conversaciones, y yo, sinceramente, no me importa. La lección aquí es que, no importa lo que te quiten o lo que intenten hacer, al final, la verdad siempre sale a la luz. Y cuando eso sucede, las piezas del rompecabezas caen en su lugar, por más doloroso que sea. Hoy en día, sigo adelante con mi vida. A veces, me siento más fuerte por todo lo que viví. He aprendido que la familia, aunque importante, no siempre tiene que ser perfecta ni estar de tu lado en todo. Las decisiones que tomas y cómo te mantienes firme ante la adversidad son las que realmente definen quién eres. Y aunque el dinero y las propiedades puedan irse, la paz mental y la integridad son algo que nadie te puede arrebatar. Así que, sí, David probablemente todavía esté tratando de encontrar una forma de dar vuelta a la situación, pero yo ya gané. Y eso, chicos, es todo lo que realmente importa. Y ahí lo tienen, amigos.
Una historia más de lucha, pero también de crecimiento personal. Si alguna vez se encuentran en una situación similar, recuerden, la verdad tiene una forma de salir a la luz. No importa cuánto tiempo pase.